Señor me los bendiga, mis amados hermanos, hermanas, amigos que me escuchan. El hermano Alfredo les saluda en este tiempo precioso de la palabra del Señor, el pan nuestro de cada día. Hoy en este momento vamos a entrar en la lección de escuela dominical del estudio Dando fruto en la familia de Dios. Hoy el tema a estudiar, hermanos, es las prioridades, primera parte. Vamos a orar primero pidiendo que en todo el Señor a través de su Espíritu Santo nos ayude y que en todo Él sea el que ministre nuestras vidas. Oremos. Ahí donde están, acompáñenme a orar, por favor. Padre, aquí estamos delante de ti en el nombre de Jesús. Venimos a tu trono de gracia para reconocer que tú eres un Dios bueno y darte toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús, Señor de los cielos, te agradecemos por este tiempo precioso que nos permite, Señor, escuchar tu palabra. Señor de los cielos, pasa el carbón por mis labios y pon oídos para oír lo que tú hablas. Pon corazones sensibles a ti, mi Dios, y a tu palabra. Pon hambre de ti en cada uno de nosotros. Bendigo a mis hermanos oyentes. Te pido que seas tu Espíritu Santo ministrando a cada uno de nosotros. Y gracias por todo. En el nombre de Jesús oramos y te damos la gloria y la honra a ti. Amén. Amén y amén. Espero estén bien, hermanos, y a la misma vez les animo a que sigan compartiendo las buenas nuevas a través de compartir estos audio videos. Suscríbanse si no lo han hecho para que estén recibiendo notificaciones cada vez que se pone un video. Y compártanlo. Es una manera de... voy a tomarme un minuto solamente para decir algo. Que tengo muchos años sirviendo en la iglesia. Y a mí me tocó andar con los misioneros puerta por puerta en el vecindario de ahí alrededor de la iglesia o aquí en la ciudad. Y les voy a decir que los tiempos han cambiado. He visto un cambio en la actitud de las personas. Muchos ya pusieron letreros en sus puertas que no quieren ningún tipo de propaganda, ningún tipo de visita. Otros cierran con candado de manera que uno no pueda entrar. Otros no abren la puerta. Entonces la gente está cambiando la manera en que reciben estos mensajes. Pero la manera más efectiva, hermano, sigue siendo tú. Tú que me estás escuchando, que compartas los videos, el mensaje, la palabra del Señor con las personas que tú tienes acceso. Así es que no se les olvide, hermanos, de trabajar para el reino de los cielos. Pero bueno, y esto va en acorde con el tema de esta mañana, de este día, las prioridades. ¿Qué son las prioridades? Bueno, las prioridades, hermanos, tienen que ver con el orden de importancia en las cosas que hacemos. Es cuando nosotros sentimos que una cosa es más importante que la otra, o que otra, y le damos más importancia. Entonces tenemos prioridades. Prioridades se deriva de primero. ¿Qué es lo primero o lo más importante para ti? Porque eso es lo que tú vas a hacer, lo que yo voy a hacer. Y pues tener en mente que todos tenemos metas y deseos, hermanos, que influyen en nuestras decisiones. También tenemos que saber que las prioridades de un cristiano deben basarse en la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y Mateo 6:33, permítame abrir mi Biblia. Mateo 6:33 dice lo siguiente. Este es un versículo ya conocido por todos nosotros. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahí viene la palabra primeramente, prioridad. Y este es un tema que hemos estado tocando, pero vamos a entrar de lleno en lo que son las prioridades para nosotros los cristianos. Y arrancamos con este versículo en San Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad ¿qué? Primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
Jesús dijo estas palabras en el sermón que predicó referente al afán y la ansiedad, cuando dice que no nos afanéis por nuestra vida, que habéis de comer, que habéis de vestir, y nos preocupamos del día de mañana, etcétera, etcétera. Entonces, al final del sermón viene este versículo: mas buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todas las cosas por las que nosotros tenemos tendencia a afanarnos os serán añadidas. Entonces, la prioridad de nosotros como cristianos, número uno, es que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y les quiero mencionar algo que yo no sé por qué nuestra naturaleza humana es siempre al revés de lo que dice la bendita palabra del Señor. Tenemos la tendencia a querer resolver nuestros problemas nosotros solos, nuestras decisiones nosotros solos. Y luego, cuando ya tenemos el agua hasta el cuello, o cuando todas las cosas nos salen mal, entonces le reclamamos a Dios: ¿por qué no nos ayudó? ¿O por qué permitiste que esto pasara o aquello no pasara? Etcétera, etcétera. Pero nunca asumimos responsabilidad. En Génesis, hermanos, cuando Adán y Eva pecaron, ¿cuál fue la actitud de ellos? Bueno, Adán le dijo: la mujer que tú me diste. Y luego Dios le dijo a la mujer: ¿y qué pasó, Eva? Bueno, pues la serpiente, en otras palabras, que tú pusiste en el huerto. Pero no hubo un sentido de decir: fue mi culpa, porque no te buscamos a ti primero cuando estaba siendo tentado. En ese momento correr a ti: Señor, ayúdame, la serpiente me está engañando, me está mintiendo, o quiere que coma lo que tú me dijiste que no comiera. No, ellos tomaron su decisión, ellos pecaron, y luego después empiezan a echarse la culpa entre ellos. Ahora movamos el reloj y vamos a los tiempos de David, cuando David peca con Betsabé. Nadie sabía del secretito, ¿no?, de David, que había mandado matar al esposo de Betsabé, Urías. El mismo Urías lleva el mensaje que lo pongan al frente de la batalla para que muera. ¿Quién estuvo detrás del crimen? David. Después el bebé que conciben se muere, hacen luto, etcétera, etcétera. Y a todos se nos olvida que hay un Dios en el cielo que está viendo todas las cosas. Y llega el profeta Natán y lo confronta. Y le cuenta una historia. David se enoja y dice, en la historia que está narrando, le dice: ese hombre debe morir, el hombre de la historia. El profeta se levanta y con su dedo largo y flaco le apunta y le dice: tú eres esa persona. Y a mí en lo particular, hermanos, me encanta la manera tan sencilla y tan directa de aceptar su culpa, donde David simplemente dice: he pecado. Eso es todo, he pecado. Reconozco que fallé, no te busqué a ti primero y me dejé llevar por mi carne, por mis instintos, por mis deseos, y pequé. Entonces, cuando hablamos de prioridades, hermanos, entendemos lo primero, que Mateo 6:33, por algo está aquí esta bendita palabra del Señor: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Quiero ilustrarles a ustedes cuáles fueron prioridades en algunos de estos hombres y mujeres de la Biblia que tenemos como ejemplo. Vean ustedes, por ejemplo, en el Salmo 27:4, cuál era una prioridad para David. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Si tú escuchaste este versículo que yo acabo de leer, ¿cuál era la prioridad de David, hermanos? ¿Estar dónde? En la casa de Jehová. ¿Los domingos? Todos los días de mi vida.
¿Cuál es tu prioridad en relación a congregarte, a estar en la casa de Jehová? Si puedo, voy. Si tengo tiempo, voy. Si me siento, voy. Si quiero, voy. Entonces casi es como que tú eres Dios y Dios tendría que venir a buscarte a ti. Pero el salmista, el rey David, escribe este salmo para nosotros, este salmo precioso. Lo repito una vez más, Salmo 27:4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Oh, bendito sea la palabra del Señor. Otro ejemplo, hermanos, de prioridades de estos hombres y mujeres, les decía yo, que tenemos en la Biblia como ejemplo para cada uno de nosotros. Ahora vamos a Josué 24:15. Y dice la bendita palabra del Señor en Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuál era la prioridad de Josué, hermanos? En esta declaración que hizo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y qué bueno que estoy tocando este punto, porque con la razón de que tuviera sentido la canción, hay una canción que dice, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y dice mi casa y yo, pero en realidad, me van a disculpar la ilustración, pero dice el dicho que el burro va primero. Primero es yo y mi casa. Tú, hermano que me estás escuchando, tú que eres el que te llamas cristiano, tú das el ejemplo. Si estás casado con un esposo o una esposa inconversa, dice, es que mi esposo no quiere venir a la iglesia. Bueno, se entiende, él no es cristiano, pero tú sí lo eres. Entonces, dejemos de tener excusas y empecemos a tener prioridades. Yo y mi casa. Y vean ustedes cómo hay una sujeción de la familia donde todos van a la iglesia. Todos atienden la iglesia. Y no quiero empezar decía el pastor, a pisar callos. Pero esto es verdad, hermanos. Que hemos perdido el respeto y el amor por la casa de Dios. Donde ya se convierte en una comodidad. Por alguna razón, Dios permitió esta pandemia, que yo creo ya tenemos más de un año que no tenemos servicios dentro del templo de la iglesia. Y hermanos, déjame decirte que llegó a haber momentos durante los servicios de la iglesia que a la escuela dominical había o 0 personas o 1 persona. Y luego de ahí empiezan a llegar. Uno a los 5 minutos, otro a los 10, otro a los 20, a los 30. Incluso si el servicio duraba, vamos a decir, 3 horas, 15 minutos antes de que el servicio terminara, todavía seguía llegando la gente. Y bueno, o sea, claro, yo no voy a juzgar a nadie, porque yo no soy el juez, yo soy el vocero del reino de los cielos. Pero ¿habrá una prioridad en el corazón de cada uno de nosotros de estar en la casa de Jehová? Como lo escribió Josué, hermanos. ¿Sí? Estamos hablando de las prioridades. Vamos a hablar de otro ejemplo en Evangelio según San Juan 4:34. Juan 4:34, si me hacen favor. Búscalo, no se acostumbren a que solamente están escuchando. Si van manejando, lo entiendo que no pueden, pero si están en su casita ahí con su manita, busquen en su celular, su Biblia y léanlo. Es doble el impacto cuando lo lees y cuando lo escuchas. Entra por los ojos, entra por los oídos
Evangelio según San Juan 4:34 dice la bendita palabra del Señor. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Que haga la voluntad y que acabe su obra. ¿Cuál era la prioridad de Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador? Pues hacer la voluntad del Padre y terminar la obra. Oh, aleluya, gloria a su nombre. Hermanos, estamos en Semana Santa. Hoy es sábado. Hoy fue día de reposo para los judíos en la semana de la Semana Santa, la pasión de Cristo. Y los que se perdieron el mensaje, ayer tuvimos la predicación de las 7 palabras. Y a su servidor le tocó la 5ª y la 6ª palabra. Y curiosamente la 6ª palabra dijo Jesús, consumado es, en Juan 19:30. Consumado es. Fíjense lo que se había propuesto Jesús como una prioridad en lo que acabamos de leer y lo que dijo en la cruz del Calvario, consumado es. Él dijo, mi comida es que haga la voluntad del Padre que me envió y que acabe su obra. Y cuando él dijo consumado es, cuando lo crucificaron, estaba diciendo misión cumplida, lo terminé. Y yo aprovechaba en la predicación, que la vas a poder escuchar en el sitio web de la iglesia o en el sitio web de tu servidor, Alfredo Gallegos. ¿Estamos nosotros terminando lo que empezamos, hermanos? Cuando aceptaste al Señor, Él vino a vivir a tu corazón y a mi corazón. Hicimos un pacto eterno de que íbamos a pasar el resto de nuestras vidas y la eternidad juntos con el Señor. ¿Estás cumpliendo tu parte? Porque es como un matrimonio, ¿no? Se necesitan 2, dicen los argentinos, para bailar un tango. Jesús ya hizo su parte porque leímos consumado es. Pero ahora nosotros estamos haciendo nuestra parte. ¿Cuántos de los que me están escuchando lo han dado todo en una relación, por ejemplo, en tu matrimonio, con tus hijos, con tus hermanos, con tus papás, pero luego no te corresponden de la misma manera? Bueno, te quiero decir algo, que ahora tú estás haciéndole lo mismo al Señor. Exactamente, así como tú te sentiste defraudado, Jesús lo dio todo por nosotros en la cruz del Calvario. Y Él dijo, consumado es. Jesús no podía haber dicho consumado es si no lo hubiera logrado, si no hubiera hecho todo como se le había enviado, como la misión que el Padre le había dado que cumpliese. Pero Él dijo consumado es, lo cumplí. Sin embargo, a nosotros nos corresponde hacer nuestra parte y yo creo que en veces nos quedamos cortos en que no estamos terminando lo que empezamos, siendo fiel hasta la muerte, como dijo el Señor. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Oh, que el Señor nos ayude. Romanos 12:2. Esto va a estar un poquito extenso, hermanos, porque es un tema muy interesante, pero apasionense por la palabra del Señor. Romanos 12:2. Pablo, hablando, y dijo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál era la prioridad de Pablo? No os conforméis a este siglo. A este siglo se refería a nuestro entorno, a lo que el mundo nos ofrece, a la manera en la que se hacen las cosas. No te conformes. Busca la excelencia, busca lo mejor que Dios te puede dar a ti y a mí, hermano. El apóstol Pablo dijo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Una transformación. Si tú vas a un salón de belleza, las mujeres dicen, no, vamos a transformarla. Y le cortan el pelo y le cortan las uñas y la maquillan y le hacen aquí, y le hacen acá. Y dice, hijo, ¿qué pasó? Una transformación irreconocible. El apóstol Pablo se refería a que nosotros podemos cambiar todo lo malo de este mundo
por la excelencia que Dios tiene para nosotros. Pero ¿cuál es la prioridad? No te conformes. Algunos están conformes con estar recibiendo la basura del diablo, entonces pues no hay nada que hacer. Pero cuando queremos ser transformados, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria al nombre de nuestro Señor, hermanos. Quiero darles un ejemplo más, y este está en Colosenses 1:28. 1:28 de Colosenses dice: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces, la prioridad del apóstol Pablo era presentar a todos los hombres perfectos en Cristo Jesús. Fíjate, va como en acorde con la transformación, donde Pablo decía: Jesús va a ir cambiando vuestros corazones a manera que estemos siendo perfeccionados cada día. Y esto solamente lo puede hacer Dios, hermanos, si tú se lo permites, si tú lo tomas en serio como una prioridad para tu vida. Dios lo quiere hacer y Dios lo va a hacer si tú lo permites. Bueno, entonces vamos ahora rápidamente les voy a dar, hermanos, 9 pasos de cómo establecer y aplicar prioridades. 9 pasos en cómo establecer y aplicar prioridades. ¿Por qué? Bueno, pues ya les estuve hablando de lo que son las prioridades y ejemplos de prioridades de algunos siervos de Dios, de cómo incluso Jesús, cómo ellos mismos dijeron: esta es mi prioridad, y lo declararon verbalmente. Ahora me gustaría, con la ayuda del Señor, compartir con ustedes estos 9 pasos de cómo nosotros podemos establecer y aplicar prioridades. Y número 1, hermanos, vamos a empezar con el primer punto, que es tomar decisiones responsables. ¿Y a qué me refiero? Pues fíjense, muchas de las decisiones de nuestra vida ya han sido tomadas por el gobierno, por nuestros padres, por las limitaciones físicas. Sin embargo, todavía cada uno de nosotros tiene que tomar muchas decisiones. Y son en veces por minuto, o sea, son todos los días, cada momento de nuestra vida estamos tomando decisiones. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer para empezar a establecer y aplicar prioridades es tomar decisiones responsables. Los cristianos del primer siglo eran esclavos. Sin embargo, a pesar de que eran esclavos, no tenían derechos y tenían tantas limitaciones, ¿sabían ustedes que fue una de las épocas en que más rápido se esparció el evangelio entre ellos? ¿Cómo era posible si eran esclavos? Porque ellos tenían prioridades. Y mire lo que dice en este tema Primera de Corintios 9:24. Primera de Corintios 9:24 dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Yo creo que Pablo, por haber estado en Roma, el Coliseo romano, le tocó ver los primeros Juegos Olímpicos de la humanidad, ¿no? Donde veía las competencias y él veía que todos salían corriendo, pero nada más uno se llevaba el primer lugar. Y el consejo de Pablo es: corred de tal manera que lo obtengáis. Entonces nosotros, para poder obtener el premio de Dios, tenemos que comportarnos muchas veces como si fuéramos deportistas.
¿Cuál sería una decisión responsable? Bueno, pues si yo fuera deportista, todas las decisiones tuvieran que ser de acorde con mi deporte. Por ejemplo, a lo mejor no me desvelaría porque tengo que dormir bastantes horas para que mi cuerpo se recupere. A lo mejor no podría comer comida chatarra. ¿Por qué? Porque mi cuerpo necesita estar en óptimas condiciones para que cuando lo esté forzando en la pista me dé el máximo rendimiento. A lo mejor no consumiría ningún tipo de droga, ni de alcohol, ni de nada, porque igual afectaría mi rendimiento. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay veces que sí somos muy inteligentes para algunas cosas, pero cuando se trata de nosotros, aplicarnos para nosotros ser mejores cristianos, ahí le hacemos como que no entendemos muy bien. Pero a través del Espíritu Santo yo creo que el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros, hermanos, en tomar decisiones responsables. Número 2, tenemos que ser decididos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que uno de los mayores obstáculos para hacer la voluntad de Dios, hermanos, es la falta de la planificación. Hay muchas horas no planificadas en nuestra semana y las tenemos para usarlas a nuestro antojo. Y cuando sucede eso, pues no le damos la prioridad a Dios. Entonces, cuando hablamos de ser decididos, es que tengamos, ¿por qué no decirlo así? Un calendario y decir, bueno, tengo que trabajar estos días y estos son los días que voy a ir a la iglesia, estos son los días que voy a orar o estas horas, las horas que voy a leer la Biblia. Un servidor, hermanos, tiene un altar familiar. ¿Qué es un altar familiar? Es como si fuera un mini servicio, pero nada más es la familia. Nada más la familia. Entonces yo tengo un altar familiar aquí en mi casa, que es su casa de ustedes, con mi esposa y con mis hijas. Ya lo tenemos establecido. Que tenemos un altar familiar. Entonces, nosotros tomamos la decisión de hacerlo y lo estamos implementando. Y de la misma manera, para que tú puedas establecer y aplicar prioridades, número 1, tienes que tomar decisiones responsables. Y número 2, tienes que ser decidido. ¿Qué más? Número 3 es planificar con anticipación. ¿Y cómo hacemos esto? Pues mira, te recomendaría hacer una lista de las cosas que tienes que hacer y otra de las cosas que te gustaría hacer. Después tú oras al Señor para que el Espíritu Santo te empiece a ayudar en la evaluación de las cosas que realmente tengan importancia y empieces a planificar. Esta lista se puede estar cambiando a lo mejor de día a día o una vez a la semana, no lo sé, conforme el Señor te vaya guiando. Pero es importante la planificación, porque acuérdate, la Biblia dice que la carne está enferma. ¿Y qué quiere decir con esto? Que nunca se nos va a antojar a nuestra carne levantarnos a las 5 de la mañana a orar. No, tu cuerpo te va a decir, sigue durmiendo. Y si llega la hora de ir a la iglesia, síguele, no te levantes. Entonces nosotros tenemos que vencer la carne. Y comenzamos a hacer esto cuando nosotros planificamos con anticipación. Porque tú dices, voy a poner la alarma y me voy a levantar tal día para ir a la iglesia, para leer la Biblia, para orar, para hacer todas estas cosas. Número 4, persevere. La perseveración. La determinación y la perseverancia, hermanos, son dos ingredientes importantísimos para vivir de acuerdo con las prioridades. Nuestra carne se puede rebelar en todo lo que hacemos para Dios, pero tú eres el que tomas el control incluso de tu propio sentimiento, de tus propias decisiones. Entonces es perseverar. Muchas veces he dado este ejemplo, pero imagínense que tú decides ir al gimnasio. Yo les digo porque a mí me ha pasado.
¿Saben ustedes qué ocurre cuando una persona que tiene 1 año, 2 años, 3 años, 5, 10 años de no pisar un gimnasio para hacer ejercicio? Y de repente dice, este año voy a perder peso y voy a estar más musculoso y voy a tener más condición, voy a correr, etc. ¿Sabes qué ocurre la primera vez que tú vas? Que el siguiente día no te puedes levantar. Es tanto el dolor que tu carne simplemente dice, no, yo no quiero saber más del gimnasio. Y luego tú dices, no, pues ahora estoy muy cansado, no voy a ir. ¿Cuál sería el resultado? Si tú pagaste la suscripción del gimnasio, compraste los tenis, compraste la mochila, la cosita para llevar agua, el jugo, lo que tú quieras, y luego de repente, pues no, ya me cansé, o sea, estoy muy dolorido, no puedo hacer ejercicio, pues no vas a ver resultados, lo siento mucho. El hecho de pagar y tener la mochila ahí guardada, eso no te va a dar ningún resultado. Y es lo mismo que ocurre con nosotros. Nos llamamos cristianos, tenemos la Biblia, nos llamamos hermanos y hermanas, pero si no estamos usando todo lo que Dios nos ha dado, porque no somos perseverantes, entonces no vamos a ver ningún resultado. Número 5, reconozca la dependencia en Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que en todo momento, hermanos, nosotros no podemos, dice la Biblia, ni siquiera agregar 1 pulgada a nuestra estatura. Todo lo que Dios permite que hagamos, si nos levantamos es porque el Señor lo permitió, si abrimos los ojos es porque el Señor lo permitió, y si estamos en la iglesia es porque era la voluntad de Dios. Entonces, en todo momento hay que reconocer la dependencia de Dios. Número 6, sea adaptable. Y a lo que me refiero es que en todo momento, hermanos, nosotros nos adaptemos a lo que el Señor nos mande hacer. Cuando Moisés fue llamado para servir, Moisés sentía que no era capaz de cumplir la orden de Dios. Y Moisés empieza, Señor, es que soy tartamudo, es que yo... Entonces dudamos de la capacidad de Dios para hacer en nosotros. A veces es que estoy muy cansado, trabajé toda la noche. Bueno, pues bienvenido al club, porque yo en veces trabajo todas las noches. No me siento bien, pues el Señor te va a sanar estando ahí. Pero nosotros nos adaptamos a lo que el Señor quiere que hagamos. No nos quedamos congelados, sino que estamos constantemente moviéndonos en el Señor. Número 7, no se deje convencer fácilmente. Hermanos, hoy estamos en un tiempo donde el gobierno, el sistema, el diablo, el anticristo quieren controlar nuestras vidas. No te dejes convencer fácilmente. Algunos han sido engañados por el diablo, se han apartado del Señor. Sí, una de las prioridades que les dije yo es perseverar. Pues estamos perseverando, no nos vamos a dejar mover fácilmente. Número 8, constantemente, hermano, hermana, repasa tus metas. Y número 9, priorice, tenga prioridades. Trabajar con prioridades no quiere decir que hará todo lo que quiere hacer. Entonces, lo que estamos haciendo es que estamos tomando la decisión de que en el nombre del Señor yo voy a empezar a tener prioridades en mi vida, y conforme el Señor me ayude yo voy a cumplir cada una de estas. Si de repente fallo, pídele perdón al Señor y reincorpórate otra vez. Pero punto 9, una vez que ya tenemos las prioridades, pues vamos a implementarlas. Ahora ya tengo un sistema donde yo voy a empezar a tener prioridades. Recuerden que les dije yo, es lo primero, lo más importante para mí. Y Dios te va a honrar, hermanos. La Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Así es que en el nombre de Jesús yo oro, hermanos, para que tú y yo tengamos prioridades en nuestras vidas, prioridades conforme a la bendita voluntad de Dios. Así es que Dios te bendiga, hermano, hermana, siempre firmes en el Señor. El hermano Alfredo te saluda. Amén.